generalmente nos han visto a los latinos como países de tercer mundo. Tenemos tanta riqueza en América Latina, Sí. que yo creo que a nivel negocios hay muchas cosas que nosotros podemos aportarles a ellos. Tenemos que vencer la inseguridad. Começa agora Empreendedores com Propósito, criando futuros com significado. Começa agora Empreendedores com Propósito. E no programa de hoje é uma honra receber Carlos Servin, ex-CEO de corporações internacionais no México, fundador e presidente da Confederação de CEOs Hispanos e Latinos na América. Carlos, es un placer recibirte acá. El placer es mío, es un gusto siempre poder compartir. Estoy curioso acerca de la cultura. ¿Cómo es trabajar en una otra cultura, como en los Estados Unidos y también en todo el mundo, siendo hispano? Bueno, aquí te pudiera responder de tres maneras. Primero, la pregunta es muy interesante. Segundo, si hay una diferencia culturalmente en trabajar con países anglosajones, ¿verdad? Países que hablan inglés, a países de América Latina o inclusive Hispanoamérica. Aquí tendríamos que hablar de, pues hay hispanos, hay latinos, ¿verdad? Por ejemplo, la coincidencia cultural que tenemos Brasil con México, Colombia con México, o México con Colombia, con Perú, fácilmente nos entendemos en el mundo deportivo, en el mundo cultural, en el mundo de la oración, en el mundo del arte, el entretenimiento. Por ejemplo, cuando fue la Copa Mundial de 1970, todos los mexicanos dijimos esto: si no gana México, que gane Brasil. Porque los mexicanos tenemos un gusto por Brasil. Y si hubiera sido Colombia, que gane Colombia. O sea, hay mucha identidad entre nosotros, los hispanos y los latinos. Es interesante estar en un aeropuerto, por ejemplo, y que me pregunta alguien: oye, ¿tú eres de México? Porque me escuchó hablar, aunque sea en inglés, pero mi tonalidad o mi personalidad me delata como mexicano, del cual estoy orgulloso. Pero a la vez estoy orgulloso de ser hispano, porque hablo español, latino, porque vivo en América Latina. Entonces esa parte es muy interesante y muy importante. Como que inmediatamente te identificas y sientes mucha confianza, porque hay una afinidad. Yo creo que emocional por ser latinos. Hay un apasionamiento del latino, ¿no? Por hacer las cosas en los negocios, en todo, en el deporte. Yo me acuerdo haber viajado mucho, fui campeón nacional de tenis. Me encantaba viajar a Sudamérica porque había mucha competencia, pero había mucha afinidad. Era diferente viajar a otros países anglosajones y pues había un poquito de diferencia, porque sí hay una diferencia cultural muy grande. Pero que de todos modos, si tú eres un empresario, tienes que aprender a trabajar con los empresarios de cualquier país, independientemente del idioma. ¿Y cómo lo hacía? Cuando llegaba ahí, una cultura completamente distinta, que no es tan abierta como la nuestra cultura latina, ¿cómo buscaba encontrar ahí la conexión para poder cerrar acuerdos que fueran buenos? Por ejemplo, sin mencionar nombres de empresas, fui CEO en México y vicepresidente en América Latina de algunas empresas americanas, y definitivamente yo me preparaba conociendo cuál era la cultura del país, que es bien importante, porque a veces decimos, bueno, es que yo acá en México le hago así. No, tienes que aprender. Hay algo que se llama empatía cultural, y no nada más ellos me tienen que entender, sino primero yo tengo que entenderlos a ellos. Es cuestión de actitud. Segundo, conocer la historia de ellos. Conocer la historia del país. De cada país tiene una historia muy enriquecedora. Tercero, ¿cuáles son las costumbres en el mundo de los negocios? Lo que para ti, para mí puede ser muy bueno, una manera de negociar, para ellos no. Entonces tú tienes que entender cómo es el mundo empresarial, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, aún en España, porque es Europa, en Australia. Yo he viajado por muchos países y siempre me preparo. Entonces, conozco al país, sus costumbres y su cultura del mundo corporativo y de todas las empresas.
Y algo muy importante, pero muy importante, el lenguaje. Ah, sí. Si yo voy a Estados Unidos, yo soy el que tengo que aprender inglés. Porque a veces uno dice, ellos me tienen que entender. Bueno, cuando vengan a México, ellos son los que tienen que hablar español. Pero hay que dar un paso más allá, porque hay una regla muy importante en la vida, que aplica en la familia, en tu vida personal, en los negocios. La regla de oro. Haz a los demás lo que quieras que te hagan. Ah, sí. Entonces es un tesoro. Es un tesoro porque no es de ponerte a la defensiva. No hagas lo que no quieras que hagas, sino yo quiero hacer lo que quisiera que me hagan, sin esperar nada a cambio. Entonces, eso me lleva a una actitud que es bien importante que desarrollamos. Se llama alta capacidad para no frustrarte. ¿Verdad? Porque llegas a un país y tú presentas una propuesta y te contestan de manera diferente y comienza uno a perder foco. Entonces hay que entender el contexto, la cultura, pero también estar preparado. En algunas culturas de otros países, generalmente nos han visto a los latinos como países de tercer mundo. Y eso no se vale. Y es algo que a mí sí me ha molestado siempre, porque yo defiendo, llamo a mi América Latina. Alguien inventó ese término, ¿basados en qué? Pues en la cantidad de millones de habitantes, en el GDP, ¿verdad? La cantidad de todos los aspectos financieros de los países. Entonces ellos son primer mundo, segundo mundo y nosotros tercer mundo. Tenemos tanta riqueza en América Latina, Sí. que yo creo que a nivel negocios hay muchas cosas que nosotros podemos aportarles a ellos. Pero eso me lleva a un punto que es bien importante. Tenemos que vencer la inseguridad en los Es verdad. negocios. Si tú vas a negociar con alguien muy grande, tú tienes tus capacidades, ellos tendrán los suyos. O sea, el tamaño tiene 3,000 empleados y acá somos 20. Pues 3,000 es más grande que 20, sin embargo, la sabiduría, la experiencia que tienes a la hora de negociar puede empatarse. Eso es bien importante. Y otro aspecto, pues también que es clave, la confianza. Tienes que confiar en Dios y confiar en las capacidades que Él te ha dado. Y algo que yo recomiendo es documenta todo lo que vayas aprendiendo. Muy importante lo que hablaste de comprender la cultura. Yo estuve por un periodo en los Estados Unidos y cuando ahí estaba percibí que muchos, no solamente latinos, pero extranjeros ahí vivían en sus comunidades y no sabían cómo hacer negocios con los americanos o con personas de otras culturas. Y ahí un versículo que me vino fue aquel de donde está su corazón, ahí está su tesoro. Y yo creo que muchos no prosperan en una otra cultura porque no comprenden los tesoros que ahí están, pero tiene que respetar, tiene que aprender la lengua, las costumbres. ¿Cómo ves esta situación de los latinos en los Estados Unidos y Europa y otras partes? Te voy a responder en diferentes perspectivas. La primera perspectiva es que sí me ha tocado viajar mucho por Estados Unidos y estar en comunidades latinas con hispanos. En los últimos 18 meses he viajado a 17 ciudades para eventos empresariales y es un privilegio poder compartir con hispanos y latinos y siempre les digo algo. Les hago 3 preguntas. Primer pregunta, ¿en qué país estás viviendo? Estados Unidos. Segundo, la capacidad que tienes tú como latino de convivir en tu comunidad con hispanos y con latinos es muy fuerte. Tercero, hay muchas oportunidades allá afuera, por lo que te pido que visualices, think out of the box, pensar un poquito fuera de la caja, porque hay muchas riquezas, como bien dijiste, que están aquí, pero también está allá. Y no estoy hablando de riquezas de la cartera, del dinero, carros, mansiones, lo que sea. Estoy hablando de 3 tipos de riqueza. La riqueza espiritual es una riqueza tremenda que es la que más te satisface, porque por un lado te acerca a Dios, por otro lado te acerca al prójimo, por otro lado te permite ver las manifestaciones de Dios, los milagros, y aunado a eso te permite enriquecerte. Fíjense que es bien interesante. Cuando he estado dando conferencias, me ha tocado en Los Ángeles, por ejemplo, que me encanta esa ciudad.
hablar en Spanglish. Entonces he entrenado a empresarios en el Queen Mary, que está atracado ahí en la Bahía de Los Ángeles, y lo único que me han pedido es que sean Spanglish. Y entonces es algo que me encanta. Entonces les digo, fíjense qué riqueza tienen los que viven en California, hablando de la gente de California, o los que hablan en Spanglish, porque dominan las dos lenguas. Entonces, ni los americanos puros ni los mexicanos dominamos una lengua así. Entonces, se me hace una gran capacidad que tienen nuestros compañeros hispanos y latinos que viven en Estados Unidos. Entonces, esa misma apertura, mi segunda respuesta, cuando ellos pueden conocer los aspectos, vamos a llamarle, del mundo financiero de ese país y los dominan, entonces traen la riqueza del mundo financiero de su país, del mundo latino, más en este caso de Estados Unidos o de Canadá. He visto casos que ahora muchos latinos e hispanos, ¿qué crees que está pasando? Han sido invitados a ser miembros de consejos de administración de empresas importantes, y son hispanos y latinos. Entonces, lo que le quiero decir a nuestros compañeros es que hay mucha capacidad. No te limites por tu lengua, no te limites porque eres mexicano, colombiano, porque tienes mucho valor, sino más bien da un paso. Lo tercero que les quiero compartir, yo aprendí de un amigo: cuando veas un problema de este tamaño, atácalo con una solución de este tamaño. No te hagas más chico. Es un problema de negocios, financiero, el que sea. Ya decimos en México, te achicopalas, te haces así como más chiquito. No, al contrario, pide ayuda. Ahí es donde la oración, el apoyo de amigos, de consejeros, de mentores te pueden ayudar para que tú veas el problema desde una perspectiva donde digas, oye, tengo una solución mejor. Es bien importante, y creo que los latinos, hispanos, tenemos esa creatividad. Buenísimo que hablase de la oración, porque nosotros en Latinoamérica tenemos una pasión y una fe en Dios que es distinta. ¿Y cómo que usted ha utilizado las claves espirituales para la tomada de decisión, para el trabajo que ha hecho como CEO y Vice President de empresas? Te voy a responder de dos maneras. La primera, en la palabra de Dios habla en muchos textos que la oración es la base, pero te das cuenta en muchos textos también que oraban varios por Pablo o Bernabé. Entonces, el poder de la oración colegiada. El resumen es, consigue gente que esté orando por ti. Eso se llaman intercesores, pero de manera comprometida que oren por ti. Y segundo, dice en la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, te respondo de esa manera porque la oración me ayuda y mis consejeros también me ayudan. Y eso es una bendición tremenda, porque dice la palabra de Dios que si uno se cae, otro lo levanta. Dice, 2 es mejor que 1 y la cuerda de 3 hilos es mejor. Es difícil de doblarse, perdón, difícil de romperse. Entonces la oración, el compañerismo y los consultores me ayudan a poder salir adelante. Es algo que quisiera invitarlos a que lo hicieran. Muchas gracias. Antes de irnos, me gustaría que miras y dejase un mensaje de inspiración para los oyentes. Pues les quiero decir 2 cosas muy importantes en la vida. Siempre mete a Dios en la ecuación de tu vida, de todo lo que hagas. Y siempre busca servir a los demás. La combinación de esa ecuación es un principio de vida muy poderoso, que se resume en ama a Dios y ama a tu prójimo. Y eso aplica para los negocios, para la familia, para el entretenimiento, para el deporte. Eso es lo que te quiero compartir. Muchas gracias y muchas bendiciones por escucharme. Muchas gracias. E muito obrigado a você por nos assistir. Hasta. E te aguardamos no próximo episódio de Empreendedores com Propósito. Empreendedores com propósito, criando futuros com significado.